Shalom a los hermanos de metodología, bienvenidos a otro estudio que vamos a hacer. Juan y yo estamos esperando a ver si Daniel se puede entrar con nosotros. No le avisé con tiempo, pero ah, generalmente estamos estudiando. Yo estaba estudiando todo el día acerca del libro Levítico, la Parashá. Tuve unas reuniones acá. Estábamos hablando con Juan acerca de un problema que hay una solución y es un problema de definiciones y queremos abundar un poco más acerca de eso. El tema se llama ¿Cómo se usa la tipología y exégesis en la Biblia? Y lo que vamos a hacer es con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, No Sensei, te ¿qué tal? oigo. ¿No se oye? Ahora se oye. ¿Cómo estás? Muy bien, Sensei, ¿qué tal? Aquí con Todo frío. bien, tranquilo. Como sabes, siempre buscando la manera de aprender y buscar y aclarar las cosas porque estamos aprendiendo, estamos enseñando y generalmente cuando nosotros hacemos un énfasis en algunas cosas académicas o teológicas, siempre hay un tipo de, ¿cómo se dice? Un pushback, siempre hay un tipo de La empuje, ¿no? resistencia. Resistencia. Pero no porque no quiere decir que no estemos haciendo algo correcto, sino que a lo mejor no estamos acostumbrados a examinar algunas cosas con detalle. Y lo que quería hacer es tomar la oportunidad de hacerlo juntos. Vamos a hablar acerca de lo que es una tipología. Está una tipología que se usa en una exégesis. Yo hablé acerca de eso el miércoles, en la Ujú. cual estaba presentando acerca de Yeshua como el mensajero de la presencia, como el entronamiento en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Y hay muchas personas que hay confusión entre lo que es una exégesis y una exégesis y las tipologías y metáforas, que la Biblia usa mucha metáfora y también hay tipologías, pero no quiere decir que todas las tipologías están conectadas con con el contexto correcto de interpretación bíblica. ¿Sí o no? Así es, sí, y de hecho, después del miércoles, lo mencionó, yo me puse a ver porque me llamó la atención. Entonces, ahora al usar una tipología, se puede desvirtuar el concepto de esa tipología. Y entré a Logos y empecé a ver los comentarios, empecé a ver diferentes cosas y me di cuenta que exactamente podemos utilizar una tipología dentro de lo que es una exégesis que requiere un estudio profundo de lo que significa esa tipología en el contexto, o podemos utilizar una tipología en la eisegesis, que es prácticamente darle a la tipología el significado que yo quiero que sea. Y ahí que la cosa cambia. Entonces, antes de comenzar, me gustaría poder citar los recursos, porque hoy día hay que citarlo todo, hay que validar la información. Entonces, estos son los recursos de donde se saca la información. Sí, aquí están, si los quieren ver, repasen el video, pero esto se saca del programa de logos que tenemos nosotros y ahí se saca toda la información que estamos llevándoles a ustedes para que puedan tener una idea. Por ejemplo, exégesis and exégesis, defining proper biblical interpretation. Biblical Theological Theology Journal. Así que estamos sacando todo esto básicamente del Anchor Bible Yale Dictionary. ¿Ok? Así que tenemos los mayores recursos que podemos utilizar para que esta presentación sea más, ¿cómo te explico? Pueda ser Más educativa. educativa y no sea especulativa. Muchas personas se enfocan en la especulación y ya eso es preferencia, pero personalmente ya para mí yo prefiero
a enfocarme un poco más en lo que es el contexto más concreto de la Biblia. Entonces vamos a definir términos y vamos a tratar de cubrir todo el material que tenemos acá, porque así podemos nosotros entender mejor el contexto de lo que es una tipología y la tipología dentro de la exégesis y de la eisegesis y cómo se usa la tipología con ejemplos y todo. Y después también lo que son metáforas. ¿Y por qué? Recuérdate que hay géneros literarios. Eso es algo que hay un escritor que se llama Oni. No se pronuncia bien el nombre de él. Oni. Tengo el libro Ujú. por ahí. Pero ese señor hace un trabajo espectacular hablando acerca de los géneros literarios. Algo que no, en realidad, en mi opinión, yo nunca he visto una clase dentro de raíces hebreas o dentro de nuestro ámbito, ¿no? De lo que es géneros literarios. Yo creo que eso es algo que honestamente tenemos que, yo he descubierto, lo he tocado en mi estudio del Nuevo Testamento, pero en realidad no hemos hecho un curso como tal. Pienso que sería una gran idea hacer eso porque cuando entendemos lo que es una doxología y lo que son todas estas cosas que las cartas contienen, pero no las estudiamos, no podemos identificar el vocabulario que Pablo está utilizando, o Santiago, o Pedro, o el mismo Yeshua, están utilizando algunas cosas como metáforas, exégesis, están utilizando ¿cómo se dice? Ah, todos estos elementos que nosotros honestamente no entendemos y lo acomodamos, Juan, de acuerdo a la dogma y la doctrina que nosotros tenemos y la cual venimos saliendo. Y yo creo que ahí es donde entra el problema. Exacto. El libro se llama El Nuevo Testamento en su entorno literario, David Auni. Ya. Yo te digo, cuando lo leí aprendí mucho, Ya. pero era tan confuso por un lado porque aunque llevo mucho tiempo estudiando, era algo que no me había enfocado. Ahora, cuando leo algunas cosas, estoy reconociendo la, el género literario y me da una idea de lo que es más profético, escatológico, metáforas, tipologías, ah, muchas cosas que hay en la Biblia que a veces lo tomamos como algo literal cuando no es. Fíjense Y lo los interesante académicos porque saben eso. ¿Ah? sí, lo interesante porque muchas veces vemos la interacción entre Yeshua y los fariseos o saduceos y no nos damos cuenta de que eso era un estilo reto y réplica. Exacto, exacto. Cuando está hablando con los fariseos y eso, hay reto y réplica, está honor y vergüenza. Y Ujú. cuando tú empiezas a conectar muchas de las cosas que Yeshua está diciendo en lo que es en el contexto de honor y vergüenza, como que tiene más sentido. Pero lo Así es. interesante, Juan, es que muchos de estos elementos se pueden llevar a cabo a través de lo que es la Biblia entera. La narración siempre tiene algo de común en todo esto. Somos nosotros que no estamos acostumbrados. ¿Iba a decir algo? No, 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 exactamente lo que usted dijo es que hay una gran diferencia entre ver la Biblia desde una manera para entenderla o ver la Biblia a través de un lente teológico. Y si lo vemos a través del lente teológico, se arruinó todo. Sí, porque lo que pasa es que siempre va a haber un tipo de opinión o interpretación de la Biblia. Entendemos eso, sabemos que siempre va a haber un tipo de una opinión. Pero si nosotros aprendemos como la audiencia, ¿no? Cuando me escuchan a mí o a ti, a otros, tú, a otros maestros, y aprendemos lo que es una opinión, una tipología basada en qué, basado en qué, en una eisegesis, opinión o una interpretación personal, o basado en algo que se puede validar en la Biblia. Entonces, ahí donde entra el reto, que a veces no entendemos, por ejemplo, ¿cómo tú vas a entender la metáfora del templo si no estudias el templo? Ujú. La Biblia utiliza un vocabulario del templo en muchos lugares, pero si no estudias el templo no vas a entender cómo el escritor en la narración está utilizando algo que todo el mundo entendía y sabía, pero nosotros no conocemos el contexto para entender la tipología o la metáfora o la aludiendo a ese texto, a ese tema. Es. Y estamos tratando de cambiar esa mentalidad para podernos educar mejor, porque a veces hay personas que atacan algo en vez de meditar y pensar, ok, ¿eso es una opinión de la persona o eso es un hecho de la persona? Y yo recuerdo cuando
yo tuve que reconocer que la mayoría del tiempo yo estaba enseñando eisegesis. Me Y pasó cuando de me... ¿se acuerda la última vez que la última vez que estuvimos creo que fue la semana pasada y que yo mencioné lo de Marshall Wallace cuando él dijo de Balaam y la burra y que era una sátira, un género literario, una sátira. La cantidad de personas que me preguntaron, después de eso me preguntaron, pero ¿cómo? Explíqueme, explíqueme. Y yo tuve que dar la explicación de cómo era el género literario, la sátira, cómo se aplicaba. Y entonces varias gente pudo entender cómo es que nosotros decimos que a través de un género literario, una sátira, que era conocido en el mundo del antiguo cercano oriente, versus nosotros. Y a veces nos pasa que no entendemos, pero ¿cómo? ¿Cómo que una sátira? No entiendo si eso es un mensaje y tenemos que explicar para que la gente pueda entender. Exacto, y hay cosas así que la Biblia habla que la audiencia entendía, pero nosotros no entendemos. Y yo pienso que el problema, Juan, es que en vez de tener una reacción, debemos tener una, un estudio de entender quién es la audiencia, quién fue escrito, por qué fue escrito, cómo fue dicho, a quién fue dicho, el contexto de lo que se dijo y el por qué. Vamos a hablar acerca de esto. Juan, empieza a leer, por favor. La tipología bíblica es un enfoque hermenéutico que interpreta personas, eventos o instituciones del Antiguo Testamento como tipos, como prefiguraciones o símbolos de realidades que se cumplen en el Nuevo Testamento, que son antitipos. Es un método válido dentro de la exégesis bíblica cuando respeta los límites del texto y se basa en principios claros y sostenibles dentro del contexto histórico gramatical. Sin embargo, puede caer en la eisegesis cuando se fuerza una conexión que no está respaldada por el texto bíblico o el contexto teológico. O sea, la pregunta viniera siendo, ¿cuándo es, cuánta información se puede dar que se puede validar, pero que choca con la mentalidad dogmática teológica? ¿Cuánta información se tiene que dar? ¿Cuántos versos se tienen que citar para que podamos reconocer que a lo mejor estamos utilizando una eisegesis en vez de una exégesis? Tenemos que ver el contexto. Por cierto, esto yo lo veo muy a menudo dentro de lo que es los midrashims, que Ah, el usted Midrash, sabe, exacto. Por cierto, el Daniel mi- está con nosotros, Daniel. ¿Quieres abrir la cámara? porque estamos viendo que dice cuando no respeta los límites. Y hay algunas historias que están dentro del Midrash, que no las descartamos porque es parte del folclore y parte de la literatura judía. Pero cuando uno empieza a ver esta historia y si yo la pongo dentro del contexto, como que se sale dentro de los parámetros. Esto no solamente está dentro del lado del cristianismo, sino que también del lado de lo que es el judaísmo se puede aplicar, porque el Sí, Midrash porque vendría a ser una recuerda, eisegesis. recuérdate que la función del Midrash es explicando, tratar de explicar algo para que tú puedas entender algo espiritual. Ujú. Ya. Pero no se puede tomar todo como si fuera literal, igual como en el cristianismo nos dicen cosas que no son verdad, sino una opinión y que se convierte en una dogma. Es lo mismo. Entonces, creo que es responsable de nosotros estudiarlo, examinarlo, validarlo y verificarlo. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bro, disculpa que te llamé tarde, es que pensé en ti siempre, pero vamos a ir a continuar aquí leyendo. Tienes que estar como los caballeros con la espada lista. Eh, mira, vamos a ver la tipología dentro de la exégesis bíblica. Déjame leer aquí. Dice, la exégesis se enfoca en extraer el significado del texto según su intención original. Es importante. Eso sería Eh, el contexto. Sí, aquí no acomodamos nosotros nada. Aquí nosotros estamos dispuestos a aceptar lo que dice. Dice, por lo tanto, el uso de la tipología en la exégesis debe, número uno, estar explícitamente indicado en el texto del Nuevo Testamento, respetar el contexto histórico y literario, y tres, tener una base en el propósito redentor de Dios a través de Yeshua, obvio. ¿Cuál vendría siendo un ejemplo? Vamos a ver. Ejemplo de una tipología dentro de la exégesis. ¿Ok? En Romanos capítulo 5 versículo 14, Adán como tipo del Mesías. Hay tipologías, pero tenemos que
si se valida con la Biblia, podemos utilizarla o aluden a ella. Dice, Pablo describe a Adán como figura del que había de venir, el Mesías. Adán es el representante de la humanidad caída, mientras que el Mesías es el representante de la humanidad redimida. Y como estábamos hablando del miércoles, que no lo mencioné en el estudio, cuando dije Ben Adam, en Daniel 7:13, que fue escrito en arameo, es Bar-Enosh, ¿ok? El hijo de hombre, pero utilizando el arameo. El mismo significado, lo mismo. Lo único que uno es Ben Adam. Los ortodoxos reconocen quién es Ben Adam, anyway. Porque yo tuve una conversación con un ortodoxo rabino hace poco, estábamos hablando acerca de esto. Así que Bar-Enosh o Bar-Nefle, el que las nubes, hay diferentes tipos de textos o de expresiones que aluden al Mesías dentro del mismo judaísmo, basado en la Biblia, por cierto. Es basado en textos, no es algo que agarraron sin una base bíblica. Entonces dice, Adán es el representante, ya yo leí esto. El tipo, Adán es el primer hombre que trajo el pecado, si podemos usar ese vocabulario. A través de su desobediencia, la muerte entra a la humanidad. ¿Okay? El pecado aquí vendría siendo la muerte. Antitipo, Yeshua, el nuevo hombre, que trae la justificación de las naciones para entrar al ámbito de la vida, que es la vida eterna. Y Dios es el que da ese regalo. ¿Ok? Número dos, próximo ejemplo, el sacrificio de Isaac como tipo del sacrificio de Mesías, como una ofrenda. No me gusta la palabra sacrificio porque implica muerte, muerte, cuando en realidad es acercamiento. ¿Ok? Dice Génesis 22, está aludiendo en Hebreos 11, 17 al 19, está utilizando algo establecido en la Biblia como un antitipo, ¿sí o no? Entonces dice en Hebreos, la ofrenda de Isaac se presenta como una figura que apunta a lo que Yeshua iba a hacer. Isaac es ofrecido por Abraham, al igual que Elohim, no me gusta usar ese vocabulario, pero para definirlo mejor, es como que el Eterno presenta, Él da a su Hijo unigénito, ¿ok? Para que todo el cosmos pueda ser restaurado. A veces el vocabulario que usan estos términos académicos no es exactamente como nosotros lo pusiéramos, pero entendemos el vocabulario. Número 3, el éxodo como tipo de la redención en el Mesías. Primera Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4 habla acerca de esto. ¿Ok? ¿Lo puedes leer ahí, Juan? Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era el Mesías. Entonces está haciendo lo que es una tipología. Yeshua es literalmente una roca que le da de beber a la gente. ¿No? Pues es una tipología basado en una exégesis. Está conectando algo bíblico en la Torá con la tipología que representa el Mesías. Porque el agua representaba vida, perdón. ¿Ok? Así que Fíjense lo cuando quiera interesante, decir porque algo, levanten la mano, quiera decir algo y hablamos así. Sí, dime, Juan. fíjense lo interesante, porque ahora que estamos entendiendo esto, podemos ver que cuando Yeshua está hablando, entonces yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino. Es una tipología que él se está presentando como esa tipología, lo que representa. No es que literalmente es un camino, ni literalmente es el pastor, literalmente. Es como el cordero, es una tipología, no es un cordero real. A mí, el que piense que es un cordero de verdad no está leyendo la Biblia, por favor. Eso es otra cosa. Es como, no entiendo. ¿Por qué lo hacemos tan difícil? Dice, Pablo interpreta los eventos del Éxodo como el cruce del Mar Rojo y y la provisión de agua como tipos que apuntan a Yeshua como el agua espiritual y redentor. ¿Por qué? Porque al cruzar el Mar Rojo era victoria sobre la muerte, perdón. Y el Ajá. agua representa vida. Entonces, el tema principal que se está utilizando aquí es vida. ¿Puede leer aquí, Juan, por favor? Tipología dentro de la eisegesis. La eisegesis implica imponer un significado al texto que no está presente en su contexto original. En el caso de la tipología, esto ocurre cuando se identifican tipos que no tienen una conexión clara con el Nuevo Testamento o cuando se manipulan los textos para apoyar una idea preconcebida.
Ejemplos. Uno, en el arca de Noé como tipo de la iglesia local específica. Aunque se podría argumentar que el arca prefigura la salvación en Yeshua, forzar la interpretación para que represente exclusivamente a una iglesia local o denominación carece de base textual. ¿Ve? Ya este es la exégesis. Y por cierto, yo me gustaría hacer un comentario. Ah, esta es mi opinión. Mi opinión. Yo pienso que eventualmente el movimiento tiene que movernos un poco más de la exégesis a la exégesis. Interesante que yo escucho personas hablar de exégesis y cuando tú lo escuchas hablando todo es al revés, todo son opiniones. Porque en realidad no sé si nos han enseñado exactamente lo que es y cómo usarlo. No sé, Daniel, ¿qué tú piensas? Sí, pienso que muchas veces tenemos como que muchas ideas preconcebidas, como está diciendo exactamente ahí, de dogmas y cosas que aprendimos y se nos hace difícil salir de esa forma de pensar. Entonces yo creo que ese es como que el challenge o El el, reto. el reto, salir de esos pensamientos y entrar en un mundo como más educativo y buscar más el significado de cada palabra y cosas así para poder entender un texto. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué ahora la educación es mala? Vamos a ver. Porque hace poco que buscaban a la gente para educarnos Porque nos reta. y porque tenemos que cambiar con información que a lo mejor no pensábamos que era de esa forma y ahora estamos nosotros retados a aceptar lo que dice. Entonces, ¿ustedes piensan que sería más la condición de un corazón? Circuncisión del corazón. Sí, porque esa es cuestión de reconocer que estamos haciendo mal uso de las técnicas. Es trabajar con el orgullo de decir, ok, yo estoy mal. A mí me pasó cuando yo estaba enseñando algo, cuando mi maestro Joe me corrigió y yo, wow, ¿qué hago ahora? Porque era una posición que yo era un poquito como medio dogmático y no importa cómo yo quería justificarlo y busqué maneras de justificarlo, pero no podía porque la Biblia no lo apoyaba. Y la mejor decisión fue cambiarlo, porque en realidad si no pierde uno credibilidad, ¿no? Y eso es la audiencia, debemos de aprender cómo lidiar con estas cosas y la audiencia entiende cuando nuestra intención es honesta, que queremos ayudar y si cometemos un error y lo admitimos y lo rectificamos, entonces ahí tienes que aprender una gran lección antes que te lo dé a ti, Daniel. La lección es esta. Si uno comete un error, no hay problema. Otro error, no hay problema. Pero si los errores son semanales, entonces es mejor sentarte a estudiar primero. Porque si no, pierdes credibilidad y el Mesías es el que queda avergonzado. La educación no te limita y te quita la consagración con el Eterno y menos tu relación con el Mesías. Son las dudas por entrar en cosas especulativas y entrar en cosas que no edifican al cuerpo del Mesías, con gente que no tienen un fundamento. Por ejemplo, hay personas que se ponen a estudiar libros de antimisioneros. Yo no promuevo eso. Yo no lo promuevo, yo los he leído. Yo he leído dos volúmenes de personas antimisioneros en el 2003, 4, 5 y 6. ¿Y qué yo hice? Busqué esos libros y empecé a buscar lo que eran respuestas, pero persona que no tiene un fundamento ve un argumento de una posición cristiana que le dice a un judío, y el judío conoce el hebreo, conoce la Biblia mejor y conoce algunas cosas, cuando le da la respuesta basada en una pregunta errónea, influenciada por la dogma del cristianismo, el judío va a tener una respuesta basada en la cultura, en el idioma y en el contexto que ellos conocen. Cuando esta persona no tiene las herramientas para refutar a esta respuesta, ahora entra la duda porque no hay un fundamento. Entonces yo he estudiado esos libros y aquí estoy todavía después de 25 años siendo más fiel en Yeshua y creyendo más en él. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que uno desarrolla un fundamento.
para poder lidiar con las preguntas. Y si hay una pregunta que no tengo una respuesta, pues la dejo al lado por ahora y sigo buscando, 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 sin titubear en mi fe y sin dudar en quien yo creo. Pero mucha gente no hace eso. Un ejemplo perfecto. Si Yeshua nació de José o milagrosamente, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Hay casi un capítulo específicamente hablando de Yeshua y como el Eterno envía al mensajero para que le diga a María cómo iba a ocurrir todo. No dice que literalmente es de José. Pues yo no voy a creer algo que es especulativo. Ahora, si llegamos al milenio, cuando lleguemos al milenio y nos vemos con José y nos vemos con María, le vamos a preguntar, oye José, Yeshua, ¿fue hijo tuyo o milagrosamente? Y él me va a decir, pero tú no leíste el texto donde decía que yo quería darle una carta de divorcio. ¿Para qué tú crees que yo le voy una carta de divorcio si es hijo mío literal? ¿Por qué le voy una carta de divorcio? ¿Me iba a separar de ella? Es que no queremos aprender de aceptar hay cosas que no podemos entender. Entramos a este movimiento y queremos entender todos los misterios del universo, cuando el Eterno quiere obediencia. Y te lo dicen en el libro de Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? a ¿Qué es lo que Dios. dice Deuteronomio? Daniel, tú ibas a decir algo en lo que yo busco ese texto. Sí, que yo pienso que debemos tener una forma más crítica de acercarnos a la escritura. Ver cada texto y verlo de una forma. Hay algo que dijo el maestro Joseph Good hace un tiempo y que a mí me estuvo mucho dando vueltas, que cuando uno tiene una teología o algo que uno piensa, uno debe buscar toda la información para descartar lo que uno piensa. Ya si uno no puede descartarlo, entonces pues es que uno va por un buen camino. Entonces, muchas veces salimos con algo y pensamos que eso es correcto, pero no buscamos toda la evidencia alrededor de eso, tanto del antiguo Medio Oriente, cultura, contexto y todas esas cosas, para descartar lo que uno piensa y de esa forma validarlo. Tienes toda la razón, Daniel. A mí me pasó lo mismo y por eso es que regreso a Turquía, a Grecia, para validar más información que en el estudio del libro Apocalipsis podía aprender. Ahora quiero ir a buscar esos puntos que no había visto la primera vez. El texto es Deuteronomio, voy a leer aquí, Deuteronomio capítulo 20, capítulo 30, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, una pregunta, cuál es lo que el hombre debe hacer? ¿Preocuparse por las cosas que no entienden o preocuparnos por las cosas que son reveladas a nosotros para hacer? No sé, el texto como que lo dice. Por cierto, esto tiene que ver con una renovación de convenio, libro de Deuteronomio. Ujú. Está hablando de un contexto de renovación de convenio. No me puede decir que esto es un texto fuera de contexto, porque el mismo Elohim está diciendo a través de Moisés, enfóquense en lo que entienden, no se enfoquen en lo que no saben, porque nos saca el enfoque de nuestro, de nuestra responsabilidad como personas en convenio. Por eso es que algunos temas yo no abundo en ellos, no es que no me interesen. Yo tengo muchos intereses fuera de lo que es la Biblia. Hay cosas que yo puedo enseñar que son un poquito más especulativas y no, si la gente lo cubre, ese es el problema de ellos, pero yo prefiero mantenerme en una línea por ahora. ¿Ok? No quiere decir que en el futuro no las toque, solo que ese no es mi enfoque hoy. Vamos a leer acá. Vamos a hablar acerca de lo que es tipología dentro de la eisegesis. El ejemplo, Ya Juan, lo leímos ese. el 2 y el 3. Gedeón y los 300 soldados como tipo de los creyentes selectos y superiores. Algunas interpretaciones alegóricas sugieren que los soldados de Gedeón son un tipo de creyentes élite en la comunidad de fe. Sin embargo, esto no está fundamentado en el contexto ni en el propósito redentor de Elohim, de Dios. Los 3 días de Jonás, como cualquier evento de transformación personal. Aunque Yeshua usó el evento de Jonás como un tipo, extender esta tipología para aplicarla a cualquier experiencia de 3 días en la vida personal es forzar una interpretación que no está en el texto. Wow. Sucede algo interesante, mire, dentro de raíces hebreas, y nosotros lo vimos hace poquito, está la eisegesis que se enseña como que la Torá estaba vigente desde el jardín del Edén.
el Shabbat y ciertas leyes. Y aunque es cierto que había ciertas leyes en vigencia, Génesis 26:5 dice, Dios le habla a Isaac y le dice, por cuanto tu padre obedeció mis mandamientos, mis estatutos, pero no hay nada dentro del contexto que diga que había una Torá vigente. Se enseña, y hubo un pastor cristiano que empezó a buscar y empezó a refutar a todos aquellos a que estaban enseñando que la Torá tenía vigencia desde antes del Sinaí. Y él inmediatamente empezó a refutar, porque la Biblia no dice eso. Eso es una eisegesis y no una exégesis. Cuando vamos a la exégesis, la Torá aparece en el Sinaí, aunque había un premodelo, ¿sí? Pero no podemos darlo como un hecho. Y eso es lo que estamos viendo aquí. No sé si Sí, se acuerda usted que el pastor hizo pedazos a varios con las interpretaciones eisegéticas. sí. ¿Cómo distinguir entre exégesis y una exégesis en la tipología? Vamos a investigarte un poco. Está explícito en el Nuevo Testamento. Si los escritores del Nuevo Testamento identifican un tipo, es seguro considerarlo como una tipología válida. Dos, contexto y propósito redentor. Evalúa si el tipo apunta al plan redentor de Dios en Yeshua y si es consistente con el tema del pacto en las Escrituras. Es importante. Cuando me dicen que no, que las ofrendas son una sombra de lo que ha de venir, pero el templo ya salió, no sabe la Biblia. Porque la evidencia, y voy a hacer ese comentario de nuevo, que es un poquito fuerte, pero hay que decirlo. Si tú me dices que Colosenses, Pablo está utilizando, vamos a buscar algo aquí. Dime por favor cuándo fue Colosenses fue escrito. Vamos a buscar rapidito cuándo fue Colosenses escrito. ¿Qué año fue escrito? Colossians. Tiene que haber sido escrito antes del año 52 o 53 por ahí. Dice aproximadamente 60 al 62 En el de año la 60 de San del setenta y Reino. 62. No puede ser porque Pablo murió. El templo todavía estaba vigente. ¿En qué año dice? 60-62 cuando Pablo está prisionero en Roma, dice. En Roma. Está, exacto, estaba en Roma. Recuerda que ya había ido al templo y fue arrestado. Ujú. Estuvo 2 años arrestado, después fue a Roma y después lo arrestaron y fue cuando murió. Entonces, que apunta al Mesías, pero entonces ahora la gente dice que fue eliminado cuando el templo todavía estaba vigente. ¿Tú crees que una persona que guarda la Torá, como Pablo, era un rabino, va a decir que las ofrendas que Dios mismo estableció en el monte Sinaí, en Números capítulo 28, versículo 1 al 6, ¿tú crees que él va a eliminar un mandamiento? Ahora, que apunten quiere decir que nos enseña del plan de redención. No quiere decir que son eliminadas, porque entonces él es un hipócrita, porque él fue al templo y hizo un voto nazareno. Llevó Entonces ofrendas y también pagó, Pedro y Juan son hipócritas, porque Yeshua resucitó y ellos fueron a la hora de oración. pagó ofrendas por otros todavía. Entonces no entiendo. Entonces, la evidencia, ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la evidencia de la narración. Ok, esto dice aquí, pero por cierto, pregúntale a la audiencia si sabe dónde queda Coloso. Mucha gente ni sabe en qué país está. Entonces, estamos hablando de una carta que no fue dirigida a ti, que no sabes el problema en Coloso. ¿Ok? Está a 10 millas al sureste de la Odisea, en Asia Menor. ¿Ok? De Nisli es la ciudad original ahora mismo. Entonces, está hablando de una audiencia que no conoce, que no conocemos, en un problema que no conocemos, en un tiempo cuando Pablo está en Roma, arrestado, en una ciudad que estaba influenciada por el culto imperial. Hay mucha información, entonces no podemos tomar una carta que no fue escrita para nosotros y aplicarla como nosotros queremos sin entender el contexto a quién se le está escribiendo y el por qué. Por ejemplo, ¿cuál es el problema de la congregación que Pablo está escribiendo una carta cuando está preso en Roma? Si yo estoy preso, a mí no me interesa lo que una persona hace por allá. Si estás en Roma
Y ahora tú tienes que escribir una carta de corrección. Entonces, ¿cuál era el problema en Colosenses? Que Pablo tuvo que estar en la cárcel, escribir una carta, dejar de su preocupación de estar en la cárcel. Si eso es lo que está ocurriendo históricamente, tengo que validarlo. Pero tú lo buscaste ahí, ¿no? Hay que buscarlo. ¿Estás seguro que lo dije bien? Que está en Roma, y Pablo está escribiendo una carta. Vamos a validar ese Es lo que punto. dice Sondervan, ya es lo que dice Sondervan. El Dice, Sondervan dice eso. Ok, perfecto. Están viendo el punto, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de examinación bíblica que tenemos que hacer. Vamos a parar, vamos a leerlo y decirlo, pero un momentico, pero es que Pablo llevó ofrendas al templo. Y no fue mucho tiempo después. Yeshua muere en el año 30, era común aproximadamente, resucita, no dice nada en contra del templo, no dice nada en contra de las ofrendas, no dice nada en contra del sacerdocio, no dice nada en contra de la Torá, no dice nada en contra de nada. Sube al tabernáculo celestial, está ahí tranquilito, haciendo la función que necesita para nosotros. Los discípulos no dicen nada del templo, no dicen nada en contra de las ofrendas, no dicen nada en contra del sacerdocio, y de repente ahora Pablo, después que hace todas esas cosas, ahora dice que no se alinea, no es consistente con lo que él hizo y dicho todos estos tiempos antes. Al menos que haya cambiado completamente, entonces él mismo se elimina como un apóstol. Por eso la gente duda, porque no estudian estas cosas con detalle y buscan faltas en Pablo. o contradicciones en Pablo, cuando no sabemos que los diferentes problemas que había en cada congregación, a una le habla de una forma, a otra le habla de otra forma, por las distintas cosas que estaban sucediendo ahí. Yo te enseño a ti la información que le enseñó a Daniel, pero la metodología que yo uso contigo con Daniel son muy diferentes. Daniel te lo puede decir. Somos diferentes personas con la misma información. Un maestro trata de no acomodar el texto, el maestro trata de enseñar el texto, pero en una forma que la persona puede recibirlo, pero sin comprometer lo que la esencia dice aquí del texto. Ujú. Porque a veces una persona que lleva un año, 2 años, tú me viste enseñando en una iglesia. El mismo mensaje que yo he dado muchas veces en español e inglés, pero verdad que lo hice sin comprometer el mensaje, pero lo hice en una forma que esa audiencia que nunca lo había escuchado, que es una audiencia cristiana, pudiera haberlo asimilado. Ya, Pero sí, fue literalmente el mismo mensaje, con un diferente lenguaje apropiado para ellos, pero sin comprometer la esencia. exacto. Vamos a continuar. Vamos a seguir acá. Yo espero que tenga sentido lo que estamos hablando acá y que los hermanos sean bendecidos. Ok, vamos a ver aquí. La tipología, yo leí el último. Ah, no, no. Vamos a leer el 2 y el 3. Vamos, Daniel. Le vamos a poner a trabajar. El 2 y el 3. Contexto y propósito redentor. Evalúa si el tipo apunta al plan redentor de Dios en Yeshua y si es consistente con el tema del pacto de las Escrituras. 3. Evitar excesos alegóricos. La tipología no es lo mismo que la alegoría. Mientras que la tipología tiene una base histórica real, la alegoría tiende a ignorar la intención literal del texto. Eso es otra cosa. Está ah, alegoria, está lo que es la tipología. Todas estas cosas tenemos que aprender. Una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de ustedes, maestros, se han tomado el tiempo de tratar de explicarle estas cosas que aparecen ser simples, pero a veces no sabemos cómo usarlo, en qué momento y en qué tiempo? Y yo creo que ese es el problema, que a veces no sabemos usarlo, en qué momento y en qué tiempo, para que se aplique correctamente. ¿Ok? Dice, la tipología es una herramienta poderosa para conectar el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero debe ser utilizada con cuidado y disciplina exegética, exegética para evitar caer en interpretaciones forzadas o eisegesis. Cuando una persona quiere forzar un entendimiento, cuando usted sabe y su corazón te dice, eso es lo que estoy leyendo, ahí es cuando tenemos que tomar la decisión de seguir lo que el texto dice, no la eisegesis.
Muchas personas En caen en sectas. en otras palabras, podríamos decir que la tipología dentro de la exégesis es entender lo que el texto me quiere decir. La tipología dentro de la eisegesis es yo decirle al texto lo que quiero que me diga el texto. A- Ajustar el texto a mi entendimiento, a mi prejuicio. Por ¿Cierto? cierto, tú sabes que la mentalidad de los hermanos cristianos, por lo general, no todo el tiempo, porque tú sabes que hemos estado hablando con gente que son alto nivel académico y ellos son bien cautelosos con lo que es exégesis. Ellos no, es interesante, mira, algo que muchas personas a lo mejor no saben. Yo nunca lo entendía hasta que me puse a hablar con ellos. Es que estos académicos, ¿no? Son extremadamente brillantes y conocen lo que el texto dice, pero su vida personal tiene una observancia diferente a como habla de nosotros, pero la estudian, la enseñan. Y cuando hablan del texto que nosotros estudiamos y como nosotros lo vivimos, están diciendo lo mismo que nosotros hacemos para vivir, pero ellos tienen una opinión diferente. ¿Por qué? Porque en el mundo académico comparado a lo que hacemos nosotros, es que el mundo académico puede separar la academia separada de la observancia. ¿Ok? Por eso hay que biblical scholars. Está el académico histórico y está el académico bíblico. Dos cosas diferentes. Tú tienes que saber a quién estás escuchando. Yo tengo mi libro, yo sé quiénes son los académicos versus los académicos bíblicos que usan lo que es la evidencia para establecer una tipología, lo que es una exégesis y lo que es estas alegorías que ocurren en la Biblia. Ejemplo, Meredith Klein. Él escribió un libro espectacular acerca de los mandamientos, pero él era metodista, pues. Entonces la gente dice, pero están utilizando libros de cristianos. Son libros de académicos que te presentan la información como es por la integridad del texto, la integridad de la arqueología, la integridad de la evidencia, pero su vida cotidiana está desconectada con la evidencia que ven aquí bíblicamente, porque para ellos es algo diferente. Nosotros, en cambio, nosotros estudiamos para vivirlo y conectar lo que es el Mashiach dentro de este plan de redención tan grande. Y por eso causa un conflicto, porque si tú estudias con una eisegesis aplicando nuestro entendimiento y nuestra revelación a un texto, y de repente venimos nosotros que queremos utilizar todos los recursos disponibles para entender el texto y así poder complacer al Eterno mejor, pues crea un choque teológico versus una opinión de lo que ellos piensan el texto dice. Y por eso tenemos el choque. No es que estamos en una pelea de que nos odiamos, sino que hay una diferencia de opiniones porque la forma de estudio no es la misma. Juan, cuando tú me escuchaste por primera vez, ¿qué tú pensaste? Tú me lo dijiste una vez. Que era un judaizante que no. Yo le dije a mi esposa, escúchalo, tú escúchalo, ten cuidado, pero no, yo no quiero saber nada de él. Pero después escuchaste un poco más y empezaste a buscar. No, de hecho yo cuando entré a la primera clase de metodología, ya hace bastantito tiempo, y usted empezó a enseñar y empezó a decir, la información se encuentra en este libro, la página tal, el verso tal, ahí lo encuentra. Y yo empecé a decir, bueno, a ver, voy a conseguir el libro. Y yo conseguía los libros y yo iba a la página tal, el capítulo tal, y ahí estaba la información. Y luego yo me quedaba todavía leyendo más información y yo decía, oh, pero él solo dijo una parte, pero hay más todavía. Y empezaba a validar más. Y eso fue lo que me convenció, porque no solamente fue la información, sino que aquí está la información y aquí está donde tú la consigues. Y yo me empecé a hacer de la biblioteca por eso. Entonces cuando nosotros, y Daniel también me conoce, Daniel, tú llevas mucho tiempo estudiando conmigo ya, ¿de qué año ya? Casi 15 años creo. Sí, como 14 años por ahí. 14 años me conoce, entonces empezaste a estudiar conmigo ya de lleno, hace un tiempo. Sí. Pero al principio recuerda que tú siempre hacías preguntas y querías investigar y querías, hasta que tú dijiste, wow, pero hay más información, vamos a buscar y estudiar. Ujú. Sí, llegó un punto que dije, quería dedicarme más a algo académico y como veía que enseñaba un nivel más académico, pues dije, no, eso es lo que quiero. Y ahí fue que Entonces lo que nos da credibilidad no es lo lindo que lo presentamos, lo que nos da credibilidad es si podemos validarlo. Esa es la idea. Entonces,
A mí me pasó con mi maestro también, lo mismo. Entonces no podemos usar la academia, lo que es académico o entender los recursos ahora como que es malo porque no podemos proveer nuestras dogmas, porque hay un punto ahora de referencia que puede validar si es o no. Ahora es difícil porque la gente puede validar. Hay muchos recursos para validar la información, muchos recursos. El problema es que no estamos preparados a recibirlo. Daniel, Sí, no, y es importante que, porque, por ejemplo, la historia no podemos eliminarla. La historia va a seguir siendo la misma de 1000 años atrás, 2000, 5000 años atrás, va a seguir siendo la misma. Entonces, si nosotros estamos estudiando algo bíblico y estamos utilizando algo que es histórico que pasó y estamos utilizando para validar lo de la Biblia, ya no podemos eliminar eso. Es un hecho que sucedió. Entonces, ahora eso apoya algo que está diciendo la Biblia que no se puede descartar. Entonces, como estamos tan removidos de la cultura, la historia y todas esas cosas, pues obviamente no vamos a entender ciertas partes si no estudiamos esas cosas. ¿tú recuerdas cuando fuiste a Israel conmigo primera vez, Daniel? Sí. ¿Cuán Tú sabes que tú llevas estudiando el templo conmigo hace tiempo, Ujú. pero cuando pudiste estar en Israel, y tú sabes que lo que yo enseño del templo aquí no es ni un 5% de lo que yo enseño del templo en Jerusalén, Claro. Sí, es mucho más. mucho más allá. ¿Por qué? Porque tengo la gira, tengo la audiencia en el lugar específico, que el hecho de que están allí lo pueden ver, yo puedo abundar con más información sin tener que describir lo que estoy tratando de decir. Por eso es que las fotos son importantes, los mapas son importantes. Por eso es que el conocimiento de cualquier creyente cuando va a Israel y agarra un guía bueno, tu entendimiento bíblico aumenta en 15 días que estuviste en una gira, si vas a los lugares correctos. ¿Ok? Sí, el ubicarse uno en el lugar. Uno ya sabe, cuando uno está leyendo algo bíblico, algo en la Biblia, ahora uno dice, oh, está aquí y yo estuve aquí en este lugar y ya uno tiene una comprensión mucho mejor porque uno estuvo en el lugar. Entonces, si yo te digo, Daniel, el templo está en la ciudad de David, ¿qué tú me dirías acerca de eso? No porque estudias conmigo, sino porque estuviste allí. Ajá, no, es imposible. Basado en el espacio, basado en las medidas del templo, o sea, es imposible que esté en la ciudad de David. De hecho, ¿cómo se llama este académico? El que estudia en la ciudad de David, Eli eh, Shukron. Elisha Cron, él mismo lo dice. Y él mismo establece la historia de la ciudad de David, las piedras, de qué años son y todas esas cosas. Entonces, basado en esa información nada más arqueológica, es imposible que haya estado el templo ahí. Entonces, cuando nosotros venimos y estudiamos eso, validamos eso, fuimos al lugar, tomamos la foto y después personas que nunca han estado, no lo han visto, no lo han estudiado, refutan, ya tú sabes que es porque va en contra de una eisegesis, de una opinión o de una postura que han aprendido basado en algunos textos. Entonces ya no te vas a ofender porque sabes que es un proceso. Yo entiendo que es un proceso. Y lo interesante es que estoy aprendiendo algo bien interesante con esta persona con quien me estoy reuniendo, que ellos conocen la información, no les interesa si está de acuerdo o no. Impresionante. Es como que no, mira, la información está ahí, búscala. Y creo que tenemos que llegar al momento de poder hacer lo mismo, ayudarnos para poder entender mejor. Aunque choque, tú sabes. El hecho de que choque algo no quiere decir que esté equivocado, sino que no estoy preparado en ese momento. ¿Ok? Vamos a seguir. Ujú. Vamos a seguir aquí rapidito. Ok, vamos a entrar. El concepto de metáfora en la Biblia. Esto es algo que yo he encontrado, Juan y Daniel, que es un reto para muchas personas aceptar las metáforas y a veces aplican una metáfora como si fuera algo real. Dice, la metáfora bíblica, Daniel, Daniel, ¿puedes leer, por favor? Sí, dice, la metáfora bíblica es una figura retórica que compara dos conceptos diferentes para ilustrar una verdad espiritual o teológica. Las metáforas son comunes en la Biblia, especialmente en los textos poéticos y proféticos, y son herramientas válidas dentro de la exégesis siempre que se respeten los principios del texto y su contexto histórico, literario y teológico. Pregunta, el libro Apocalipsis no cae bajo lo que es una, una, un texto profético, Sí, Sí, histórico sí, sí, y literario. sí. sí.
Entonces, cuando habla acerca de la novia o la esposa, es una metáfora. Sí. Sí. Porque en lo que es la relación íntima entre un esposo y la mujer, hay sexo. Entonces, obviamente, cuando dice que la iglesia es la esposa o la novia, es una metáfora para relatar el vínculo de convenio entre la intimidad, el vínculo de convenio entre, en este caso, el creador con Israel. No es que van a tener literalmente sexo, porque entonces se convierte en algo de fertilidad como en el antiguo Medio Oriente. Hay un problema. O sea, que está usando una metáfora, pero en la perspectiva de un convenio, de lo que es un esposo en un convenio y lo que hace por la esposa. ¿Ok? Por eso es que Israel siempre se le habla como si fuera algo femenino. ¿Me sigue, no? Ujú, ya. Ok. Ah, sin embargo, ¿pueden caer qué? Termino, Juan, Daniel. Sin embargo, pueden caer en exégesis si se interpretan fuera de contexto o si se asigna un significado que no está respaldado por el texto. Entonces, el contexto de una metáfora bíblica. Una metáfora bíblica tiene como base el contexto cultural, histórico, literario de los autores bíblicos y sus audiencias originales deben entenderse de acuerdo con el género literario del texto, poesía, profecía, narrativa. Ok, una pregunta. Si nosotros no entendemos lo que es una estructura de un convenio o no entendemos lo que es una demanda de un convenio o como es un edicto de un emperador un edicto imperial, como es el caso del libro Apocalipsis. Si no conocemos la retórica griega, en la cual Pablo estaba completamente ah, ah, envuelto porque vivía en el mundo del mundo greco-romano. Él enseñaba en todos los mercados donde estaba la Agora y estaba la Bima y ahí él iba a enseñar a los griegos. Él usaba metodología que ellos entendían. Entonces, si no entendemos cómo funcionan estas cosas, una doxología, ¿te recuerdas cuando hablé de la doxología en el libro de Romanos? Ujú, ya. Vamos a buscar información. Romanos capítulo, 9:5. este es un ejemplo. Romanos 9:5. Por cierto, familia, esto es, nosotros hacemos esto no con el propósito de pretender o querer pretender decir que sabemos más que nadie. Esa no es la intención. Pero estas cosas se tienen que hablar. Porque si tú me vas a forzar a mí a creer algo que tú crees, porque tú dices que eso es lo que hay y no puedes validarlo, discúlpame, yo tengo 58 años de edad, yo sé leer. O sea, y yo voy a cuestionarlo, dame la evidencia. Si yo voy a creer lo que tú me dices, dame la evidencia. Yo lo creo, solo dame la evidencia. No me digas que es tu opinión y tengo que seguirlo con los ojos cerrados. Yo dejé de ser cristiano 25 años atrás. Eso es lo que yo hice en la iglesia cristiana. Seguimos lo que nos dicen. Ahora, la intención, y yo conozco muchos pastores, la intención de los pastores que yo conocí y conozco nunca fue de hacer algo malo en contra de los creyentes. Ellos están enseñando lo que saben. Y como el sistema de liderazgo del sistema religioso cristiano está establecido que al líder tú lo sigues, pues ellos lo siguen. Pero llega un momento que tú empiezas a estudiar y tú quieres saber más y tú vas donde el pastor y le preguntas y él no tiene la información para refutar o para defender o para instruir. Entonces ahí donde entra la actitud. No, si no te gusta como yo lo hago, te vas. A mí me pasó, me sacaron de la iglesia por eso mismo, porque pregunté. No porque no me caía bien el pastor, sino que pregunté porque lo que estaba diciendo no se alineaba con lo que yo estoy leyendo. ¿Me sigue? Entonces, dice, ¿cuál era el verso? De quien son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? Son doxologías. Yo creo que esta es esta que está aquí. No, esto no es. Tengo que moverlo. Mencionen algo en lo que yo lo busco. Daniel. Sino que tiene toda la razón en eso. Siempre tenemos que estar, yo creo que a veces
le da miedo a uno cambiar ciertas cosas pensando que uno se va a equivocar en algo o que va a estar haciendo algo en contra de lo que la Biblia establece. Y por eso a veces como que da miedo estudiar ciertas cosas que como que pensando que se va a ir una persona mucho al judaísmo o que va a irse al cristianismo o que no va a tener un balance. Pero realmente pues si uno estudia el texto mismo va a imponer lo que está diciendo. De hecho, es algo que nosotros vemos inclusive en los profetas. Cuando estudiamos los profetas, vemos que los mismos profetas se validan uno al otro. Porque, Siempre. ajá, cita uno, cita algo de otro que el otro había dicho antes, y así ellos mismos hacen peer review. Los mismos profetas, en la misma Biblia no podemos ver eso. Exacto. Y por cierto, el hecho de que supuestamente ahora la educación nos guía fuera del Mesías es una ridiculez. Porque, ¿por qué estoy yo aquí? Y yo creo en Yeshua, entonces ahí se acabó el argumento. Mi maestro que lleva 44 años estudiando y no estudia con cualquiera, estudia con altos niveles educativos en Israel y con rabinos. Y él cree en Yeshua más que, que nunca hoy. Entonces es la mentalidad de la persona. Y siempre son los que quieren los misterios del universo. Ok, mira, vamos a hablar acerca de Romanos capítulo 9:5. Dice, esto cuando yo encontré esto es interesante porque Juan y yo estábamos estudiando este texto y empezamos a buscar los argumentos académicos acerca de este versículo. Y nosotros, recuerda, Juan, que no sabíamos que este texto ha sido verdaderamente estudiado por años. Ok, vamos a leer aquí. Dice, Pablo concluye su lista de pactos y promesas de Israel, afirmando que el Mesías o Cristo es de su linaje, según la carne, Romanos 9:5. Si Pablo terminara la oración en este punto, entonces habría poca discusión sobre el versículo, pero simplemente repetiría una afirmación bien establecida y no controvertida en el cristianismo primitivo. Yeshua el Mesías, descendencia de los israelitas. Pero en lugar de terminar la oración aquí, Pablo agrega una breve nota alabando a Dios que ha provocado un debate considerable sobre la cristología de Pablo. Incluso en el año 1897, quiere decir que esto no es nada nuevo. ¿Ok? Sandy and Headlam, 1897, dice, pudieron escribir la interpretación de Romanos 9:5, probablemente se ha discutido con más detalle que cualquier otro lugar en el Nuevo Testamento. La dificultad interpretativa clave es la falta de puntuación en el texto griego original, lo que conduce a una ambigüedad particular al final de Romanos 9:5. Muchas traducciones e intérpretes al inglés leen Romanos 9:5 como uno de los pocos lugares donde Pablo se refiere a Yeshua usando el término theos, como si fuera Dios, que Pablo característicamente reserva para Dios el Padre, ¿ok? Otros intérpretes, estamos hablando de ahora el argumento académico. Si hay una duda en el mundo académico, nosotros no podemos tomar un verso y poner una teología basada en ese verso cuando los mismos académicos que conocen el idioma dicen, hay una mala interpretación aquí acerca de esto en algunas traducciones y lo vamos a probar. Entonces, si usa el texto para probar una teología, eso es una exégesis, no es una exégesis, porque lo que ellos están haciendo aquí es una exégesis. ¿Me están siguiendo, no? Sí. Ok, dice. Dice, otros intérpretes afirmando que Pablo en su terminología consistentemente argumenta que él no habría llamado a Yeshua Dios, a pesar de su alta cristología y su creencia en la divinidad del Mesías. Por lo tanto, yo te estoy leyendo lo que sacamos de los libros académicos. Juan estuvo conmigo cuando yo lo hice. No le estamos añadiendo ni quitando nada. Esto es lo que dicen ellos. Eso es otra cosa. Tenemos que ser honestos con la información, que a veces no estamos de acuerdo con ella. ¿Ok? Dice, por lo tanto, aunque la raíz del problema tiene que ver con la puntuación de Romanos 9:5, hay implicaciones significativas para la cristología y la comprensión de Dios de Pablo. ¿Ok? Dice, entre varias formas de interpretar el versículo, Cranfield y Krauss presenta cuatro opciones probables. Recuerda que esto tiene que ver con una doxología. Ahora, para continuar con esto, Daniel y Juan, ¿tú no crees que tú tienes que considerar quién es Pablo? ¿Cómo pensaba Pablo? ¿Quién enseñó a Pablo? ¿Qué observaba Pablo?
y cómo escribía Pablo en el resto de sus cartas. ¿Sí o no? Claro. Entonces, Y también la audiencia a la que le escribía, porque no solo el ah, autor, sino quién va a recibir el mensaje. exacto. Hay cuatro diferentes traducciones en diferentes Biblias basado porque ellos entienden que no había punto ni coma y algunos traductores dicen, espérate, Pablo consistentemente dice esto en todas las introducciones de las cartas, porque hay doxologías en todas las cartas. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué es una doxología? ¿Qué es la Alabanza, doxología? alabanza al Padre. Exacto. Entonces, vamos a un ejemplo. Vamos a buscar una carta. ¿Cómo es que comienza? Vamos a buscar una carta aquí, que tú sabes que los hemos hecho. Ujú. Yo he ido por cada una de las cartas de Pablo, ¿ok? Y he leído toda la introducción. Vamos a buscar aquí. Tito, la primera epístola de Tito. Pablo, siervo del Señor y apóstol de Yeshua Mesías, conforme a la fe de los escogidos de Dios, al pleno conocimiento de la verdad, según la piedad, con la esperanza de la de vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió de los tiempos eternos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que fue confiada conforme al mandamiento. Y Dios, a Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia y paz, de parte de Dios el Padre y de Mesías el Yeshua nuestro Salvador. Eso es parte de una doxología. Ujú. ¿Sí o no? Ya. Filimón, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua y hermano de Timoteo. A Filimón, nuestro hermano y colaborador, a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de lucha. Vamos a ir acá. Paz y gracia, a paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Yeshua, el Mesías. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Yeshua, hacia todos los santos. Hay una distinción, una doxología, una introducción. ¿Puedes buscar la definición simple de doxología, por favor, Juan? Yep. Entonces, vamos a seguir acá. En las notas que estaba aquí. En las cuatro traducciones de ah, Romanos capítulo 5, versículo 9, versículo 5. Y vamos a leerlo de nuevo. Dice, a quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, coma, bendito, Dios bendito por los siglos, amén. Esa es la nueva Biblia a las Américas. ¿Tiene la definición, Juan? Sí, el glosario de tipos de literatura del Lexham, creo que es, dice doxología, serie de declaraciones de alabanza que anuncian quién es Dios y qué ha hecho, a veces en la forma de una canción. Perfecto. Eso se encuentra en las cartas de Pablo. A la Ujú. audiencia, ¿cuántos de ustedes no sabían lo que es una doxología en la forma literaria que Pablo usa? Los judíos lo usan siempre. ¿Ok? Entonces, mira, una de las traducciones traduce NIV o NVI o NIV, traduce ese verso de esta forma. Ponga atención a las comas y a los puntos, ¿ok? Cristo, que es Dios sobre todo, coma, alabado por siempre, amén. Pero después hay otra traducción que dice, el Cristo, coma, que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Número 3, Cristo, coma, que está sobre todo, punto. Ahí cambia todo. Dios sea alabado por siempre, amén. Y el último, Cristo, punto. Dios que está, punto. Ya termino si lee. Léete el versículo 4 y 5, Juan, por favor. Vamos a ir allá, da un segundo. Míralo aquí, 4 y 5. Porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Ve? Entonces, cuando vemos esto y leemos ahora las interpretaciones, hay una diferencia de interpretaciones.
¿Sí? El problema es que esa es la Biblia de las Américas. Si lee la Reina Valera, en la Reina Valera sí no tiene la distinción y dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver. Reina Valera. Reina Valera lo dejó como poniendo al Mesías como Dios. Reina De- Valera 1960. Dice, de quienes son los patriarcas y los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si tú lees la Biblia Reina Valera, tú vas a ver eso. Ujú. Pero si tú lees las Américas, se ve diferente. ¿Y por qué la diferencia? Es una diferencia muy grande. Y cuando vas a las notas académicas, ve que hay cuatro diferentes interpretaciones basado en el texto y quién lo tradujo. Pero cuando tú sigues la carta de Pablo y la forma de él escribir, es consistentemente claro que dice Cristo, punto. Perdón, Cristo, coma, que está sobre todo, punto. Y después dice, Dios sea alabado por siempre, amén. Y después está el otro, Cristo, punto, que está sobre todo, sea alabado, perdón, Cristo, punto, Dios, que está sobre todo, sea alabado por siempre, amén. ¿Alguna pregunta, alguna contestación? ¿Tiene sentido o no? Sí, tiene sentido. Como dijo, como estaba diciendo ahorita, habría que ver la audiencia, lo que practicaba Pablo, lo que él creía, y obviamente que nunca iba a creer que Yeshua era Dios. Entonces, en este caso, que es el Padre. Vamos a definir términos porque creemos que Él es divino, sino que no es el Padre. Ujú. Que no Ok, es el- dice, en la primera opción, a Cristo se le llama Dios sobre todas las cosas, lo que haría de Romanos 9:5 la identificación más cercana de Jesús y el Padre en las cartas de Pablo. En la segunda traducción todavía se describe a Cristo como sobre todo, pero no se le llama a Dios. En cambio, al Mesías es bendecido por Dios para siempre. La tercera interpretación es similar a la segunda, excepto que separa sintácticamente la parte final del versículo como una ofrenda de alabanza a Dios. Nuevamente, Cristo está sobre todo, pero no se le llama a Dios. La interpretación final lee toda la parte final del versículo en referencia a Dios. En resumen, hay muchas maneras de señalar el fin de Romanos 9:5, pero todas las interpretaciones tratan de Theos, Dios, como una referencia a Jesús el Mesías, dice en ello, o Dios el Padre. Ambas interpretaciones son gramáticamente permitidas, pero digan esto, por lo tanto, los eruditos establecen sus argumentos apelando a la cristología de Pablo y su lenguaje típico para Dios el Padre. En otras palabras, los eruditos dicen, aquí se puede decir de esta forma si tú cambias la coma y el punto. Pero dice, argumentos apelando a la cristología de Pablo y su lenguaje típico para Dios el Padre. Tienes que seguir la secuencia de todas las cartas de Pablo para ver una consistencia de interpretación de lo que él quiso decir, no lo que fue traducido. Dígame. Es que únicamente estamos hablando de la exégesis tiene que ver con el contexto. Si nosotros entendemos que la carta no había capítulos, no había versículos, y vamos arribita, que vendría siendo capítulo 8 versículo 26 en adelante, está haciendo una distinción. Versículo 30 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Y está hablando de que el Padre y el Hijo, está hablando de este lenguaje, entonces pues está dando gracias porque Dios, que está sobre todas las cosas, interesante que en el 34 está diciendo, ¿quién nos condena? ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y después termina ese argumento diciendo, Dios está sobre todas las cosas. Tiene sentido que él Mm. está diciendo ni la persecución ni la hambre, porque Dios está sobre todas las cosas. Así es. Vamos a continuar para terminar aquí rapidito. Dice, contexto de una metáfora bíblica, una metáfora bíblica. Yo leí esto, ¿verdad? Ya, Ok, vamos entonces, metáforas dentro de la exégesis bíblica. Juan,
En la exégesis, las metáforas se interpretan respetando el significado original del texto. Estas interpretaciones deben ser consistentes con el contexto del pasaje, tener una base en las costumbres y la cultura de la época, conectar con el propósito teológico del texto. Ejemplo, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Yeshua utiliza la metáfora de la vid para ilustrar la relación de dependencia entre él y sus discípulos. Contexto. En la agricultura de Israel, la vid era un símbolo de la vida y la productividad. Exégesis. La metáfora enfatiza que los discípulos necesitan estar conectados a Él para dar fruto espiritual. Pues ya eso es una metáfora correcta. Se alinea con la Biblia. Pero él no era una vid de verdad, era una metáfora de una vid. Tiene que estudiar lo que hace la vid, cómo todas esas cosas. Ok, el Señor es mi pastor, Salmo 23:1. Sí, leyendo, por favor. El salmista usa esta metáfora para describir el cuidado de Dios como un pastor que guía, alimenta y protege. Contexto. En el antiguo Israel, el pastor era un símbolo de provisión y liderazgo. Exégesis. La metáfora subraya la dependencia de los creyentes en el cuidadoso amor de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. Yeshua compara a sus seguidores con la sal para enseñar su papel en preservar y dar sabor al mundo. Contexto. En la antigüedad, la sal era valiosa por su capacidad para preservar alimentos. Exégesis. La metáfora destaca la influencia espiritual y moral de los discípulos. Tiene que ver con amistad, tiene que ver con preservación, tiene que ver con convenio. Todas esas cosas se pueden utilizar. Entonces, si yo hago una asimilación de la sal con convenios, porque en el altar, para renovar una relación de algo que ocurrió en la ofrenda, le ponen sal a la carne de los animales. Ahí hay una enseñanza. Y ahí se puede sacar una metáfora o una tipología, pero tiene que ir alineada con el texto. Ejemplos, a Daniel. Metáforas No, dentro de perdón, la, esa, ajá, exégesis, sí. metáforas dentro de la exégesis bíblica. En la exégesis se fuerza un significado al texto que no está presente, ignorando el contexto o la intención original del autor. Entonces, Esto, por ejemplo, en Romanos 5:9-5. Ahora que ya ustedes, la audiencia, sabe que dentro de ese texto hay un argumento entre los mismos académicos y los eruditos, y que ellos mismos te dicen, obviamente Pablo tiene que ser considerado en su consistencia. Si una persona aplica ese texto fuera de su contexto, es una exégesis, Ujú. porque obviamente no hay un consenso dentro del mundo académico. Ahora, si tú estudias el punto de vista judío y tú vas y tú buscas en la Torá una doxología y tú buscas como algunas cartas que él escribía con una doxología, ya tú puedes llegar a una conclusión mejor. Entonces tú puedes ver el texto y decir, un ejemplo. Tengo un amigo mío que vive en Israel. Él es judío y ortodoxo y él me enseña, él me ayuda mucho con algunas cosas en el hebreo. Y es levita y todo eso. Y yo lo llamé una vez porque tenía una pregunta acerca del altar. Perdón, del libro de Hebreos, capítulo 9 versículo 1 al 4. Y me estaba tomando mucho tiempo buscar. Y él vio el texto, como yo le había dado un Nuevo Testamento en hebreo, para que él me pudiera ayudar con algunas cosas. Él lee el texto y en menos de 3 segundos, cuando lo leyó, me dice, sí, ese es el incensario de oro. Pero en la Biblia que yo estoy leyendo no dice eso. ¿Por qué él lo hizo tan rápido? Yo no lo podía entender. Porque él entiende el templo, él entiende el hebreo y él conoce de la función en el día de expiación. Entonces, si yo lo leo en español, aparentemente aparece como si fuera un error. Entonces, si vas al contexto del día de expiación y lo ves en el hebreo, lo vas a entender. Entonces, voy a enseñar yo lo que yo pienso de un texto sin buscar la información correcta. Ahí se convierte en una exégesis, se Ujú. convierte en una dogma y termina en sectas. Sigue leyendo, Daniel. esto ocurre cuando, uno, se aplica un significado cultural o contemporáneo al texto sin considerar su contexto original. Dos, se busca de la metáfora Se para abusa, se abusa. se abusa de la metáfora para sostener una doctrina o idea que no está respaldada por la Biblia. Ejemplos. La vid verdadera, Juan 15:1. Interpretar que esta metáfora solo aplica a una denominación específica, diciendo que los demás cristianos no están conectados a la vid,
Es una aplicación eisegética que no respeta el contexto universal del pasaje. 2. La sal de la tierra, Mateo 5:13. Usar esta metáfora para justificar una posición elitista en la iglesia, como decir que solo algunos líderes espirituales son la sal, distorsiona la intención original de Yeshua, que se dirigía a todos sus seguidores. 3. El Señor es mi pastor, Salmo 23:1. Alegorizar la metáfora para decir que el pastor se refiere exclusivamente a un líder humano, como un sacerdote o pastor de iglesia contemporáneo, pasa por alto que el texto claramente habla de Dios como el pastor supremo. Te voy a dar un ejemplo perfecto. Perfecto. ¿Cuántos versículos dice que fue el Mesías que murió en la cruz? Mínimo. Mínimo 50. Como, yo creo que son como 20. En ningún lugar dice que el Padre murió en la cruz, ¿verdad que sí? No. Esto es porque la gente lo cree. Eso es una exégesis. Cuando el texto no dice. El texto dice que fue el Hijo. Y te dice que Dios lo resucitó. Discúlpame, pero yo prefiero ir con la exégesis que con la exégesis. ¿Ok? Diferencia entre metáforas en exégesis y eisegesis. Criterio. Metáfora en exégesis, metáfora en eisegesis. Contexto. En la metáfora, tú vas a decir, Juan, metáfora en exégesis y después yo leo. Pues si no se me toma mucho tiempo. La ¿Ok? metáfora en exégesis respeta el contexto cultural, histórico y literario. La metáfora eisegesis ignora el contexto y fuerza una interpretación, fuerza una interpretación moderna y subjetiva. El propósito de Propósito. la metáfora en exégesis ilustra verdades coherentes con el mensaje del texto y la Biblia en general. La eisegesis sostiene ideas preconcebidas sin apoyo textual claro. La exégesis se alinea con el propósito redentor y el mensaje bíblico completo. Tú dijiste la exégesis, es la exégesis. Exégesis. La eisegesis introduce significados arbitrarios que distorsionan el propósito bíblico. La audiencia tiene que aprender esto para poder discernir mejor quién te dice la verdad, quién no te dice la verdad. Y la de verdad la establece el Eterno, no nosotros, por cierto. La evidencia establece la verdad. ¿Y quién te la da evidencia? El Eterno. La palabra es verdad. No podemos forzar lo que pensamos que dice. ¿Ok? Dice, ¿cómo identificar una interpretación correcta de metáforas bíblicas? ¿Cómo identificarlos? Daniel, 1. Preguntar por el contexto. ¿Quién es el autor? ¿A quiénes se dirige? ¿Cuál es el propósito del pasaje? 2. Analizar la cultura y los símbolos. ¿Cómo entendía el público original la metáfora? 3. Evaluar la coherencia teológica. ¿Está la interpretación en línea con el resto de las escrituras? 4. Evitar alegorizar en exceso. No todo detalle simbólico tiene que tener un significado profundo. eso es lo que todo el mundo hace. Queremos encontrar a Yeshua debajo de las piedras, porque si no, no es válido. Pero Por es que, cierto, eso que acaba de leer Daniel elimina el uso de pasajes aislados, porque ahora la exacto, interpretación debe ser coherente con todo el resto de la escritura. exacto. Dice, las metáforas son poderosas herramientas comunicativas en la Biblia, pero deben interpretarse dentro del marco del contexto original y con disciplina exegética. Caer en la eisegesis al interpretar metáforas pueden llevar a errores teológicos y prácticas distorsionadas. Por lo tanto, es fundamental estudiar cuidadosamente el texto y evitar imponer significados personales y contemporáneos. Mire, nosotros tomamos estas posiciones, la intención no es atacar a nadie, sino es presentar información. Por cierto, nosotros mismos tenemos que alinearnos con estas interpretaciones. Esto se aplica mucho a nosotros mismos. ¿Cuántas veces, Daniel y Juan, nosotros hemos hablado acerca de, vamos a validar este punto, vamos a verificar esto, vamos a buscar esto, Ujú. encuentra esto aquí, Daniel, busca eso allá, porque si lo vamos a presentar, tenemos que estar seguros de decir, oh, mira, esta es mi opinión.
en mi opinión, tú puedes tener un argumento, puedes tener una diferencia, puedes tener hasta diferir y no hay ningún problema, una opinión. Todo el mundo tiene una opinión. Ahora, si es algo que podemos validar, que es un comentario establecido vinculado en evidencia, entonces yo no puedo forzarlo para que tú lo creas, pero sí lo presento en el contexto que se pueda validar para que tú la entiendas. La diferencia. Yo no forzo a nadie a creer lo que yo creo. Yo presento la evidencia para que usted lo pueda ver y entenderlo y finalmente lo puede canalizar, lo puede internalizar y puede aceptarlo. Yo me preocupo cuando hay personas que forzan el texto y si no lo entiendes como ellos, entonces hay problema. Eso no está bien. Y todos en un momento dado hacemos eso, sin querer o queriendo, porque todos tenemos celos de estar correctos. Pero ¿cuántas veces yo he estado incorrecto? Por eso es que he decidido compartir mejor la información para aprender, porque yo no puedo convencerte. Esa no es mi función. Mi función es presentar la información con todos los recursos disponibles para que usted diga, ¿dónde está? ¿Cómo lo consigo? ¿Cuál fue el propósito? Ok, dame la evidencia. Juan, Y yo creo que ahí está la diferencia en que si nosotros somos sinceros con la información y dejamos que la persona llegue a la conclusión, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener la misma conclusión, porque no es una interpretación privada. ¿Cuántas veces nosotros hemos estudiado y usted me dice, vamos a estudiar este libro y me manda la información y no me dice nada, solo me dice, estudia el libro. Y después de estudiar el libro nos reunimos y comparamos la información y literalmente hemos llegado a la misma conclusión sin que usted me dijera, mira, estudia este libro, pero yo pienso esto y esto y esto y esto. No, mira, estudia estos capítulos y después vemos. Yo creo que si se presentara de esta manera, esta, esta es la tesis dentro de la exégesis, valídala. Y la gente empieza a validar porque no es algo que estoy imponiendo. La gente va a empezar a llegar a la misma conclusión de la cual todos estamos llegando porque no Daniel. estamos forzando. Sí, sí, Daniel. Y yo creo que también cuando estamos validando, porque yo he visto a veces que se valida para seguir probando el punto de uno. Y eso es algo que hay que tener cuidado. Si uno va a validar, hay que ser objetivamente. No Eso, validar para establecer lo que yo pienso, sino eso, eso es un buen punto, Daniel. Eso es verdad. Eso es algo que yo mismo tengo que tener mucho cuidado. Que si se valida algo, no es para qué, porque yo estoy de acuerdo con eso. No es porque me estoy adaptando a eso también. Quiero obedecer. Vamos a continuar aquí. Ok. ¿Dónde estaba? La metáfora de matrimonio entre Dios y su pueblo. Juan. Es una de las más ricas y profundas en la Biblia, utilizada para ilustrar la relación de pacto, fidelidad y amor entre Dios e Israel, y en el Nuevo Testamento entre el Mesías y su congregación. Cuando esta metáfora se interpreta de manera exegética, se extrae el significado basado en el contexto cultural, histórico y teológico del texto. Sin embargo, puede caer en eisegesis si se fuerza un significado que el texto no pretende comunicar o se aplica de manera descontextualizada. Metáfora del matrimonio dentro de la exégesis. En la exégesis, esta metáfora respeta el contexto histórico y literario, reconociendo que el matrimonio en las culturas bíblicas simbolizaba una relación de compromiso, fidelidad y pacto. Dios se presenta como un esposo fiel y amoroso, mientras que su pueblo Israel es la esposa llamada a responder con amor y lealtad. Sí, Oseas Oseas 2, 19, 20. Te desposaré conmigo para siempre. Contexto. En Oseas, Dios utiliza la metáfora del matrimonio para expresar su fidelidad y amor hacia Israel a pesar de su infidelidad espiritual que era la idolatría. Exégesis. La metáfora ilustra el pacto de Dios con Israel, describiendo su amor inquebrantable y su disposición a restaurar la relación. Se comprende a la luz de la práctica matrimonial de la época donde el desposorio implicaba un compromiso legal y espiritual. Efesios 5, 25-27. Maridos, amar a vuestras esposas, así como el Mesías amó a la congregación
y se entregó a sí mismo por ella. Pablo utiliza la metáfora del matrimonio para explicar la relación entre el Mesías y su pueblo. Exégesis. La metáfora se interpreta dentro del contexto cultural del matrimonio judío y romano, destacando el sacrificio del Mesías como un modelo de amor y compromiso que los esposos deben imitar. Jeremías 3:14. Vuélvanse, hijos infieles, porque yo soy su esposo. Contexto. Dios llama a Israel a arrepentirse, describiendo su relación con ellos como la de un esposo fiel que busca la reconciliación. Por cierto, la palabra Baalí significa amo. Ujú. ¿Sigue? La exégesis. Exégesis. La metáfora refuerza la idea de alianza del pacto donde Dios es constante en su amor, aunque Israel haya sido infiel. Entonces, la metáfora, para terminar, la metáfora del matrimonio dentro de la exégesis. Sigue. En la exégesis, la metáfora del matrimonio puede descontextualizarse al imponer significados modernos, personales o doctrinas que no están en el texto original. Esto puede llevar a interpretaciones erróneas que distorsionan el propósito del pasaje. Ejemplos de exégesis. Oseas 2 del 19 a 20, aplicado exclusivamente al matrimonio humano. Interpretar este pasaje como una receta para resolver conflictos matrimoniales entre cónyuges humanos, ignorando que el texto está hablando del pacto entre Dios e Israel, distorsiona su significado original, aunque puede derivarse en principios. La aplicación literal al matrimonio humano sería una eisegesis. Jeremías 3:14 para justificar la poligamia, alegar que porque Dios llama a Israel su esposa, en plural, esposas, la poligamia es un mandato bíblico, es una interpretación fuera de contexto. En este caso, la metáfora apunta a las tribus de Israel como un colectivo, no a una práctica marital humana. Efesios, como una justificación del dominio masculino, interpretar la metáfora para afirmar que los esposos tienen autoridad dictatorial sobre las esposas sería una eisegesis porque ignora el contexto del sacrificio amoroso o del servicio amoroso y servicial del Mesías hacia su pueblo. Y para terminar, leo esto. Dice, ¿cómo distinguir entre exégesis y una eisegesis en esta metáfora? Contexto histórico y cultural. La metáfora debe interpretarse en el marco de la relación de pacto entre Dios y su pueblo en el Antiguo Testamento y entre el Mesías y su congregación en el Nuevo Testamento. Es como una metáfora. Ejemplo, en el Antiguo Testamento el matrimonio simboliza fidelidad de pacto de Dios con Israel, mientras que en el Nuevo Testamento se amplia a la relación entre el Mesías y la comunidad de creyentes que incluye a las naciones. Propósito del autor. Pregunta qué quiere comunicar el autor original. Exégesis. La metáfora ilustra el amor de pacto y la fidelidad. La exégesis se imponen significados personales y doctrinales que no tienen base en el texto. Teología bíblica. La interpretación debe ser coherente con el mensaje general de la Biblia sobre el pacto, la fidelidad y la redención. ¿Cuáles son las diferencias entre metáforas en exégesis y eisegesis? Criterio. Metáfora en exégesis y metáfora en, metáfora en exégesis y metáforas en eisegesis. Contexto. En exégesis se basa en el pacto de Dios con Israel o la comunidad de fe. En eisegesis, el contexto ignora el pacto y lo aplica así, aplica significados modernos y personales, como decir que la ley ya fue anulada. Son una eisegesis. El propósito de una exégesis de lo que es diferencias. Ilustra la fidelidad de Dios y el llamado a la lealtad humana, versus la metáfora en exégesis y el propósito justifica doctrinas o prácticas fuera del propósito original. Y esto ocurre mucho dentro de raíces hebreas y yo espero que en el futuro podamos llegar a un tipo de reconciliación en el texto. ¿Ok? Coherencia teológica. Lee lo que es la exégesis, Juan. Se alinea con el plan redentor y el carácter de Dios. Y la Eisegesis. exégesis contradice el mensaje general de las escrituras y lo distorsiona. Entonces, para terminar, la metáfora del matrimonio entre Dios y su pueblo es una herramienta poderosa para comprender la relación de pacto, amor y fidelidad que caracteriza la relación divina con la humanidad. Sin embargo, su interpretación debe respetar el contexto y propósito del texto para evitar caer en la eisegesis.
Una exégesis correcta nos lleva a entender la profundidad del amor de Dios y su resplandor, mientras que la exégesis pide desviar esta verdad hacia interpretaciones erróneas, incluso dañinas. Y para que tengan una idea, vuelvo al principio, y pueden encontrar todo eso en todos estos recursos. ¿Ok? Aquí los tienen, los pueden ver y ahí pueden buscar la información y validarlo usted mismo. Así que Por yo espero que... cierto, por cierto, hablando de la metáfora de Dios y su pueblo, hace poquito yo estaba leyendo Apocalipsis, ¿se acuerda? Y es algo que todavía seguimos investigando y seguimos viendo, porque en Apocalipsis ahora Juan está diciendo que la Nueva Jerusalén es la esposa de Dios. Entonces ahora tenemos problemas, porque si es Israel y ahora Juan dice que la Nueva Jerusalén desciende ataviada como esposa, y entonces empecé a investigar lo que son, lo que son las ciudades como esposas de Dios, que es un concepto que se utilizaba en el Cercano Oriente y es interesante. Sí, está utilizando un vocabulario muy reconocido en el tiempo cuando fue escrito. Muy Ujú. interesante. Daniel y Juan, muchas gracias por estar conmigo. Yo entiendo que estas cositas a veces son un poquito difícil, y a veces la audiencia piensa que estamos tratando de crear problemas o caos. No, esa no es la intención. Nuestra intención es que usted pueda identificar y entender una cosa de la otra. Es nuestro deber como maestros de ayudarlos a ustedes con información que de repente no tienen disponible. Entonces, en este caso, yo pienso que cubrir lo que es una exégesis y exégesis. Es importante saber las diferencias y el uso y cómo se puede usar en la Biblia y cómo no es aceptado en la Biblia tampoco. Y los mismos educadores entienden esto. Recuerde que estas son cosas que generalmente nosotros no estudiamos. A veces chocan, pero búsquenlo. La información está fácil de conseguir. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias a todos ustedes por el honor y el privilegio de poder venir y compartir estas cosas. Recuerden, no crean nada de lo que yo les digo. Vayan y búsquenlo. Valídenlo, verifíquenlo. Y cuando lo verifiquen y lo validen, se van a dar cuenta que el Eterno nos ama y nos está abriendo puertas para mayor entendimiento bíblico, para que nos podamos acercar más a Él, a lo que Él requiere de nosotros: obediencia, lealtad.